Estoy a punto de mostrarte por qué ya tenemos pruebas irrefutables de que Pie Grande existe, y esto no viene de mí. Viene de un antropólogo y anatomista con doctorado y décadas de experiencia en el campo. Él ha descubierto pruebas de que ciertas grabaciones de Pie Grande, y más específicamente las huellas coincidentes, son científicamente imposibles de falsificar. Se puede decir con seguridad que los detalles en las huellas de los que hemos estado hablando confirman absolutamente, sin lugar a dudas, la existencia de la especie Sasquatch. Sí, así es. Pero aún más impactante que eso, él tiene conocimiento de primera mano sobre muestras auténticas de pelo de Sasquatch que fueron omitidas deliberadamente de estudios importantes. Desde el principio hubo quejas de que las muestras que se habían enviado nunca fueron reconocidas, nunca se confirmó su recepción y luego no fueron citadas en el estudio. Mi nombre es Robert. Soy cineasta e investigador canadiense, y estoy seguro de que nunca habría entrado en este mundo de Pie Grande si no hubiera tenido mi propio encuentro con un Sasquatch en septiembre de 2024. Desde entonces, he estado absolutamente obsesionado con descubrir la verdad sobre estos seres misteriosos, toda la verdad, sin importar lo incómodo que eso pueda hacer sentir a algunas personas. Por eso fue un privilegio sentarme a entrevistar a uno de los pocos científicos altamente calificados que toman en serio el tema de Pie Grande. Estoy hablando, por supuesto, del Dr. Jeff Meldrum. No solo es doctor en antropología, anatomista y experto en locomoción de primates, sino que también es profesor de antropología en la Universidad Estatal de Idaho. El Dr. Meldrum probablemente ha pasado más tiempo que cualquier otra persona en el planeta estudiando todos los detalles de la evidencia científica sobre el Sasquatch. Y resulta que hay muchísima evidencia para estudiar. Quiero agradecerle, antes que nada, Dr. Meldrum, por tomarse el tiempo de reunirse conmigo. Es un verdadero honor hablar con usted. La verdad, estoy un poco en modo fan ahorita. Bueno, espero que esté a la altura de las expectativas. Estoy seguro, sí. Y antes de entrar en los temas pesados, los detalles de la evidencia y abordar las afirmaciones escépticas comunes con las que estoy seguro que ha lidiado durante muchos años, quería preguntar, cuando comenzaste tu carrera y te convertiste en antropólogo, ¿te imaginaste alguna vez que te convertirías probablemente en el principal experto mundial en huellas cubiertas de pelo de 18 pulgadas de largo? No, no lo hice. Y de hecho, el camino que me llevó a definir mi carrera profesional fue muy tortuoso y sinuoso. De hecho, siempre jugué con la idea de convertirme en veterinario, fascinado por los animales, obviamente, desde una edad muy temprana. Estaba empapado de todo lo relacionado con la historia natural, ya fuera la colección de insectos. Tenía mi propia pequeña colección de animales, tanto peludos como escamosos y de muchas patas, en nuestro cuarto. Era como un pequeño zoológico, así como las colecciones de historia natural con cráneos y huesos y fósiles y nidos de avispas, nidos de pájaros y todo tipo de cosas. A medida que mi interés comenzó a enfocarse y tuve un interés más específico en la antropología física y la evolución humana, y especialmente el registro fósil de la evolución humana, captaba mi atención una y otra vez. La anatomía comparada, la morfología funcional, la paleontología, la discusión sobre la evolución humana, ya sabes, resumía todo lo que me fascinaba. Bueno, para mí se remonta a 1968, cuando Roger Patterson llegó a Spokane, Washington, donde yo vivía, y él había mostrado la película en la Universidad de Columbia Británica y en el Smithsonian. Los científicos en su mayoría opinaron que no era creíble. Dijeron que esto era fantasía. Era contrario a sus expectativas de cómo ocurrió la evolución humana, cómo evolucionaron los bípedos, y así sucesivamente. Quiero decir, tenían sus razones, pero no eran muy buenas razones. E incluso las razones racionales y razonables desde entonces han sido completamente descartadas, han sido negadas por nuevos conocimientos, por nuevos descubrimientos en el registro fósil. Pero él llevó su programa de gira, y Spokane fue una de sus primeras paradas. Y entonces recuerdo, ya sabes, ver ese anuncio en el periódico y convencer a mi papá. Ya sabes, yo nunca había oído hablar de Pie Grande. Esta fue la primera vez que supe de la idea de Pie Grande. ¿Qué es esto? Así que, por supuesto, mi papá me llevó a mí y a mi hermano menor.
Eso fue lo que puso todo en marcha, pero incluso entonces, como lo dijiste, ¿quién podría haber imaginado que estaría sentado aquí hablando contigo sobre este mismo tema? O sea, en ese momento éramos, ya sabes, niños de 11 años. Era solo emoción, aventura, la adrenalina del misterio y lo desconocido, ya sabes, la exploración. Me doy cuenta de que todos nosotros, ya sea científicos altamente calificados como tú, o simplemente personas comunes interesadas en Pie Grande, como yo que tengo un interés profundo en descubrir la verdad sobre todo esto, hemos tenido algo en nuestra infancia que destaca. Muy a menudo es la película de Patterson-Gimlin. Claro, diría que en la mayoría de los casos es así, pero quiero adelantarme algunos años desde el impacto que la película tuvo en ti cuando eras niño. Eres un antropólogo relativamente recién graduado y una serie de eventos ocurrieron que pusieron a Pie Grande en tu radar, no como un asunto de interés general, sino como un tema de estudio serio en tu campo de especialización. ¿Puedes contarnos más o menos en orden cuál fue esa serie de eventos que te llevó a tomar esto en serio? Correcto. Bueno, fue una serie de eventos bastante extraña. Sucedió en parte simplemente por la casualidad de ciertas asociaciones, ciertas circunstancias. De hecho, hicimos una unidad sobre primates en ciencias de la Tierra en sexto grado y el maestro nos estaba pidiendo características que definen el orden de los primates, que distingue a los monos y simios de otros mamíferos, y luego una lista de especies representativas que estarían contenidas dentro de ese orden. Y alguien, no recuerdo el nombre de la persona, pero estaba siendo gracioso, levantó la mano y dijo, Pie Grande, como ejemplo de un primate. Y la clase se rió, ya sabes, y luego, pero en vez de ignorarlo o dejarlo pasar, en su favor, lo digo una y otra vez, en su favor, la señora Davis dijo, bueno, ¿cómo describen los testigos presenciales a Pie Grande? Y luego, por supuesto, todos los voluntarios y personas que habían visto la película, y ella estaba enumerando esos y simplemente estaba marcando los que ya habíamos mencionado. Sí, está bien, cada uno de esos está asociado con nuestra descripción, nuestra definición de un primate. Así que si Pie Grande existe, probablemente sería un primate grande, ¿no? Las semillas ya estaban plantadas. Yo era el tipo de estudiante y académico que cuando una oportunidad se presenta en tu puerta o en tu camino, la aprovechas, le sacas el mayor provecho. Y entonces cuando Greenwell tuvo la oportunidad de investigar una grabación de video que mostraba a un Sasquatch, porque le preguntó, ya sabes, le dijo, bueno, ¿te interesan los primates? Eres el antropólogo, ¿qué piensas de Pie Grande? Y yo dije, bueno, ya sabes, para ese entonces el interés a lo largo de los años había subido y bajado y estaba en un periodo de baja donde no había pasado mucho. Nada estaba realmente en los titulares, no había nuevos avances. Era simplemente más de lo mismo de siempre. Y parecía que simplemente se había estancado, sabes, simplemente iba a seguir siendo un misterio sin resolver. Y de alguna manera expresé eso. Él dijo, bueno, si surgiera alguna nueva evidencia, ¿te interesaría? Bueno, por supuesto. Digo, ¿a quién no le interesaría? Y efectivamente, literalmente como 2 meses después, recibo esta llamada. Y en resumen, había una grabación de video conocida como el video de las secuoyas, a veces cariñosamente llamado el video de la Playmate. Por cierto, si estás disfrutando este contenido y quieres muchos más análisis profundos, el análisis más lógico y la evidencia de Pie Grande que cambia paradigmas, entonces dale al botón de suscribirte y a la campanita de notificaciones. También acabo de lanzar un nuevo Patreon de Cabin in the Woods, donde puedes conectarte conmigo y con la evidencia de una manera mucho más directa e íntima. Y el primer nivel de membresía es 100% gratis. Te contaré más al respecto al final del video. Y eso me atrapó. Pensé, esto solo será un ejercicio divertido en este momento. Pensé eso porque, ya sabes, yo era un estudiante de locomoción de primates y anatomía comparada. Ya sabes, ¿quién mejor para echarle un vistazo a esta película y decir, ya sabes, ahí está el cierre, y boom, ya sabes, no se mueve correctamente, y boom, las proporciones de las extremidades son completamente, ya sabes, inconsistentes con otros modelos de locomoción. Sabes, pensé que esto solo sería un ejercicio divertido para practicar mi oficio. El problema es, o era que no podía haber un cierre,
Y de hecho, estaba notando características interesantes como la base, la semilla para la ruptura mediotarsiana. La noción de la flexibilidad del mediopié fue el resultado de una observación hecha sobre este sujeto cuando salió de la carretera hacia la maleza al lado de la línea de árboles. Así que ese fue otro punto de conexión. Pausa rápida aquí, porque sé lo que probablemente estás pensando. Robert, ¿de verdad esperas que creamos que este video borroso en blanco y negro, donde no se puede ver casi nada, es el video que convenció al Dr. Meldrum, cuando era un joven antropólogo, de tomar en serio el tema del pie grande? Y sinceramente es un punto válido, pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Primero que nada, cuando el Dr. Meldrum lo vio, no se había convertido de cinta a digital. No se había copiado, recopiado ni pirateado una docena de veces. Y como resultado, la versión que él vio era de mucha mejor calidad que la que yo he podido mostrarte aquí. Esta es la versión de mayor calidad que pude encontrar en línea. Pero cuando el Dr. Meldrum la vio, pudo distinguir muchos más detalles. Quizá también te estés preguntando, ¿dónde está la prueba irrefutable de pie grande que te prometí al principio del video? ¿Por qué todo el trasfondo? Bueno, la prueba irrefutable viene en camino, lo prometo, pero siento que el viaje del Dr. Meldrum, o al menos una versión condensada de él, es importante compartirlo primero porque muestra que él no entró en este campo como un loco obsesionado con pie grande, con un fuerte sesgo de confirmación. Él entró en esto como un antropólogo y anatomista serio, un científico cuyo único objetivo era llegar a la verdad. Y con el paso de los años fue convencido gradualmente por diversas pruebas de que estos seres existen y que su existencia es innegable. Así que acompáñame en este viaje y seguiremos al Dr. Meldrum mientras hacía estos descubrimientos que en conjunto lo llevaron a su convicción actual de que la prueba está ahí. Y luego, dándose cuenta de la oportunidad de visitar al Dr. Prince, sus escritos, sus publicaciones y demás, e incluso hubo algo de correspondencia. Greenwell fue el siguiente eslabón en la cadena, y mientras íbamos a California para evaluar este video de Redwood, en un momento del viaje, él mete la mano en su portafolio y dijo, saca algo. Vance Orchards, pie grande de las montañas azules del este de Oregón y el suroeste de Washington. También estaba familiarizado con la importancia de esta región porque la evidencia, las huellas, los moldes aparecían de manera tan destacada en el trabajo de Walter Krantz, dado que él estaba cerca en Pullman, Washington. Walla Walla estaba a solo un paso de distancia. Así que él realmente había investigado esa región a fondo y era un poco como el imperio del rey Midas. Paul Freeman y Wes Summerlin tenían el toque de Midas. Muchísimos moldes y campamentos, ya sabes, y eso levantó sospechas. Pero cualquiera que conociera la región entendía muy rápido el tipo de suelo en esa parte del estado y cómo se extendía. Estoy muy familiarizado con eso porque se extiende por todo el sur de Idaho hasta llegar a mi vecindario. Así que si se construye un nuevo camino, o si se nivela un camino, o se remueve la capa superior del suelo, se exponen estos depósitos de loess glaciar de varios metros de espesor. Es como talco, como harina. Es extremadamente fino. Así que allá en las montañas azules, todos los caminos de las estribaciones eran simplemente senderos nivelados o caminos nivelados sin grava y brezales. Hacían excelentes rastros. Cuando estaban mojados, el suelo era muy arcilloso. Esa tierra de partículas finas se volvía muy arcillosa, casi como un lodo pegajoso, ya sabes, como de suela de goma. Pero cuando estaba seco era como harina. Y si alguna vez, ya sabes, has espolvoreado un poco de harina cuando haces masa para pizza o para un pie o algo así, sabes que si pones tu dedo y tocas, puedes dejar una huella digital perfecta. Ese tamaño de partícula tan fino capta ese detalle de la topografía increíblemente bien. Y entonces aquí estaban todos estos caminos terciarios que no estaban mejorados, que eran simplemente senderos naturales. Y si recorrías esos caminos en el momento adecuado, encontrarías todo tipo de cosas, no solo Sasquatch. Quiero decir, no es como si, ya sabes, hubiera una representación desproporcionada de Sasquatch que sugiriera que alguien está plantando huellas. No, podría llevarte a este lugar. Hay un paso donde el camino cruza entre la zona salvaje de Guanatucan de un lado y la cuenca de Mill Creek del otro lado.
Así que hay mucho tráfico de vida silvestre por ese paso y ese camino de tierra sin mejorar. Y puedo llevarte ahí arriba, o sea, lo hice repetidamente con amigos y demás para demostrar mi punto. Y podría mostrarte huellas de coyote, incluso en raras ocasiones huellas de lobo, huellas de puma, de venado, guapití y a veces en raras ocasiones de alce. Pero quiero decir, era como un buffet. Una gran cantidad de... No es como si fuera una supercarretera de Sasquatch para huellas, era todo tipo de vida silvestre. Exactamente, no. Pero a pesar de eso, solo quiero para aclarar, mencionaste que antes de tu investigación seria en esa región de las Blue Mountains, donde Paul Freeman hizo muchos de sus hallazgos de rastros de huellas, y por supuesto el video de Paul Freeman también, y hablaremos de eso más adelante, pero tú eras, como científico, corrígeme si me equivoco, pero eras muy escéptico y lo insinuaste antes, que este sujeto tenía el toque de Midas. El hecho de que este sujeto supuestamente hubiera encontrado tantas huellas, no estabas convencido en absoluto de que fueran legítimas, ¿cierto? Al principio... Tenía, ya sabes, algunas dudas. Y también tenía que esas dudas habían sido amplificadas por las opiniones de personas como René de Dahinden. E incluso Grover Krantz era un poco cauteloso. No tanto, de hecho, estaba pensando que John Green, creo, fue muy influenciado por René y entonces no conocía a Paul, realmente no conocía el material de primera mano. Y por eso era un poco escéptico. Si una persona encuentra un solo conjunto de huellas, podría ser sospechoso. Él encuentra 2, 3 o 4, ya sabes, de estas. Cuanto más frecuente era la ocasión, más sospechoso se volvía porque John reconocía que estos animales eran extremadamente raros. Bueno, eso es cierto, pero todos los animales son animales de costumbres. Y si tienen ciertos caminos, ciertas rutas que siguen para buscar alimento, agua o refugio, ya sabes, las necesidades de la vida, Paul trabajó muy duro. No fue como si simplemente se hubiera topado con estas cosas. Él salía, y especialmente después de que se derretía la primera nieve, tan pronto como los caminos eran transitables, porque la nieve solía empujar a toda la vida silvestre hacia las elevaciones más bajas. Y así, mientras la nieve se va derritiendo, tienes como una especie de límite, una zona donde todo está reverdeciendo. Ya sabes, todo está bien regado, brotando y fresco. Y entonces los animales tienden a concentrarse ahí. Los manantiales se reactivan por el deshielo y el aumento del flujo hacia el manto acuífero, y así sucesivamente. Así que tan pronto como las carreteras eran transitables, Paul salía cada minuto libre a recorrer esos caminos, buscando cualquier lugar donde pudiera estar un Sasquatch o cualquier animal. Quiero decir, él también tenía buenos moldes de huellas de oso y otras cosas en su colección, solo como referencia, ya sabes, para ilustrar el contraste. Pero cualquier cosa que cruzara las carreteras o caminara por la orilla de la carretera, él estaba siempre atento, y después de que capturó las imágenes, ahí lo tienes. Jesús, las imágenes en particular, pero incluso un poco antes, cuando tuvo el encuentro mientras patrullaba alrededor de la cuenca, y vio a esta criatura bajar por la orilla y mirarlo, y el pelo se le erizó en los hombros y la cabeza, así que se convirtió en una especie de pararrayos. Y la gente en el pueblo hablaba de eso, así que decían, sí, Paul, yo estaba allá arriba, ya sabes, en tal lugar, y vi unas huellas, échales un vistazo. Y así lo hacía, ya sabes, así que estaba recibiendo todas estas referencias de lugares para ir a buscar. Y algunas de las cosas que tengo, quiero decir, las tengo todas aquí en mi laboratorio, y algunas de esas cosas claramente eran engaños. Creo que la gente intentaba engañarlo. Y me las mostraba. Decía, sí, no sé. Él decía, pero alguien me llamó o alguien me habló de esto, así que fui y la hice. Él siempre hacía un molde de yeso sin importar qué. Y fue mucho después cuando me llevó para mostrarme las huellas que había descubierto ese día por la misma razón. Fue en febrero. Las nieves apenas se habían derretido en este camino en particular hasta la cima de la colina. Y él estaba recorriendo la ruta y se topó con estas huellas. Y él me dice, ni me molestaría en revisarlas.
dijo, he hecho moldes de tantas huellas. Dijo, a menos que las huellas estén realmente prístinas, perfectas, no me voy a molestar. Bueno, estoy viendo estas huellas. Lo que él llama imperfecciones son señales de movimiento. El deslizamiento del dedo, ya sabes, o los arrastres, el dedo gordo arrastrándose, o el reborde de presión de una ruptura mediotarsiana, ya sabes, todo ese tipo de cosas, las grietas de tensión, la apertura, ya sabes, la marca de un dedo extendiéndose o deslizándose hacia abajo, en lugar de ese impulso, y simplemente lo absorbí. Verlo me permite criticarlo todo lo que quiera. Así que tan pronto como lo llevamos a casa, mi hermano y yo estábamos juntos en este viaje. Una buena alineación de las estrellas. ¿Sabes? Él y yo estábamos juntos cuando fuimos a la proyección de la película de Patterson-Gimlin. Y luego cuando vimos este conjunto extraordinario de huellas, ¿sabes? Estábamos juntos de nuevo. Y me volteé hacia él y le dije, mira, incluso si esto es un engaño. Y sabes, para ese momento ya había escuchado mucho sobre Paul, así que era como confiamos en él o no. Pero yo conozco las huellas y puedo interpretar una pisada. Puedo hablarte sobre el esqueleto subyacente, sobre la interacción de las articulaciones y los tejidos blandos que atraviesan esas articulaciones. ¿Sabes? Puedo hablarte sobre la dinámica de la generación de fuerza, sobre la liberación de presión y todo eso, el contacto de los dedos con el sustrato y así sucesivamente. O sea, puedo interpretar esas cosas. Puedo reconocerlas, interpretarlas y distinguir un tipo de huella de otro tipo y de otras especies. Así que estoy viendo esto y me pregunto cómo pudo él hacer esto. Hay demasiado detalle anatómico. Al describirlo podía señalar las cosas que me impresionaban. Es como... Él no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces podías notar, en otras palabras, que Paul Freeman no estaba consciente de lo que él llamaba imperfecciones, lo que lo llevaba a considerar que las huellas no valían la pena para hacer moldes. Eran las pistas perfectas que tú necesitabas para determinar que eran auténticas y no falsificadas, ¿correcto? Sí, exactamente. Y él no necesariamente despreciaba otras cosas. Tenía en su colección muchos ejemplos de huellas parciales, o sea, había una en particular. Este era un gran ejemplo, y de eso no me di cuenta realmente hasta que estaba escribiendo el capítulo de mi libro. Sobre las impresiones de otras partes del cuerpo, incluso tenemos una huella de trasero. Eso es simplemente increíble. Quiero decir, y el detalle anatómico, las sutilezas de detalle que se le escapan a la mayoría de la gente. Había huellas de manos y estaban las infames huellas de nudillos con el pulgar, ya sabes, sobresaliendo hacia un lado e incluso una huella de uña del pulgar. Y puedes sentir la forma de mancuerna del cóndilo de las falanges proximales. ¿Sabes? La sutileza de la anatomía es realmente asombrosa. Bueno, estaba esta. ¿Sabes? A veces él me mostraba un molde y como que podías notar, como que decía, ¿sabes? No estoy seguro. Y él decía, no estoy seguro de qué es esto. Dijo, solo le puse dedos del pie. A mí me parecía como la vaga huella de 4 dedos del pie. Y pensé, bueno, tal vez. Lo veré después. Y lo guardé adentro. Bueno, en esta ocasión, cuando estaba buscando estas otras cosas, incluyendo las huellas de manos y demás, abrí el cajón. Y aquí estaban estos dedos del pie junto a una huella de mano por coincidencia. Y digo, bueno, eso es, y lo levanto y empiezo a verlo con una mentalidad un poco diferente. Y entonces la anatomía me llamó la atención. No era una huella en absoluto. No había dedos. Lo que estaba viendo era la parte carnosa, la impresión de la base carnosa del puño. Y los dedos en realidad eran los nudillos, ya que sabes, probablemente estaba apoyado sobre el puño cuando se levantó. Cuando se levantó, la mano rodó sobre los nudillos así. Así que el más cercano, aunque era el dedo meñique, fue la huella más grande. Era, ya sabes, como cuando tomas tu pulgar y estás tomando huellas digitales por cualquier razón y ruedas toda esa superficie, terminas con este cuadrado. Eso parece como si fuera el doble de grande que tu pulgar, porque la superficie que rodea tu pulgar ahora queda extendida en plano. Bueno, de igual manera, aquí esa pequeña forma cónica pero redondeada, ya sabes, es una forma hemisférica con el nudillo que fue rodada para hacer esta impresión grande, amplia y profunda.
Y luego hubo otra y otra y otra. Había 4 nudillos. Ya sabes, el pulgar no estaba involucrado. Pero la base de la mano sí lo estaba, era tan obvio. Incluso estas pequeñas piezas en forma de I en la base del dedo meñique eran visibles a simple vista, ya sabes, pero él lo pasó por alto por completo. Él lo pasó por alto por completo, igual que yo lo pasé por alto hasta que lo observé con la mentalidad adecuada y el ojo correcto para ese detalle. Y entonces, boom, llegó el reconocimiento. Así que sí, a veces yo le señalaba detalles o le mostraba ahora la cresta de presión en la parte media del tarso. Una de las huellas en este rastro tenía esta cresta de presión muy distintiva, como un tope de velocidad. Y le dije, he visto eso en algún lugar. Como dijo John Green, parece que tengo una comprensión desmesurada de muchos puntos de datos. Bueno, una de esas cosas era una imagen de uno de los libros de John Green que mostraba esta fotografía tomada por Lyle Laverty, un inspector forestal del Servicio Forestal de los Estados Unidos, en el lugar de la filmación tal vez el día después, porque Roger y Bob finalmente regresaron a la ciudad. Había un alboroto en el pueblo hablando de eso, ya sabes, se empezó a correr el chisme. Laverty estaba en el pueblo con su equipo y casi se mete en esta historia. Eso es raro. Nosotros acabamos de estar allá arriba. Vamos a echar un vistazo. Así que regresaron allá arriba y las huellas seguían tan claras como podían estar. Así que Laverty tomó un montón de diapositivas a color, excelentes fotos de al menos 5, creo, que de las cuales Bob Titmus hizo moldes después. Así que conseguimos las fotos de las huellas individuales y luego los moldes, ahora incluyendo esta cresta de presión muy distintiva, y así fue publicado posteriormente. Creo que fue en Los simios entre nosotros de John Green. Y luego en 1 o 2 lugares más. Y también había fotos de ese molde, pero nadie realmente había hecho la conexión. Nadie realmente había identificado qué era esa cresta de presión ni la importancia que tenía para la forma y función del pie. Así que estoy viendo esta huella y luego otra y otra. Había varias ahí en los Blues en el 96 y digo, eso ya lo he visto. Y efectivamente regresé y lo revisé. Y sí, estaban hechas en Mid Mountain, hicieron copias, más bien hicieron un molde de la huella. Y eventualmente tuve la oportunidad de pasar más tiempo no solo con John Green, sino también con Bob Titmus y su colección. Y se me dio la oportunidad de sacar una copia de ese molde. Que Bob Titmus había llegado a la escena y había hecho moldes de 10 huellas, que incluían varias de las que fueron fotografiadas por Lonnie Robertson. Quiero decir, simplemente no había manera de negar qué era esto y que estas eran las mismas expresiones de la misma característica anatómica. Y luego, la verdad, mejor termino la idea aquí. Lo que realmente lo confirma, ya sabes, hay muchos otros ejemplos interesantes y correlacionados, pero la prueba definitiva fue cuando fui a China y tuve la oportunidad de ver un par de moldes del Yarrow que hizo un guardabosques, el señor Yuan, después de haber visto al animal salvaje, y luego esos estaban en el bosque de Shunongjia, ¿correcto? Así es. Se había difundido algo sobre ellos, pero nadie había llamado la atención sobre la importancia de esta característica. Así que su presencia en sus moldes pasó desapercibida. No le prestamos atención. Pero cuando se lo di, estábamos en el autobús yendo al sitio para ser entrevistados. Él tenía su pequeño estuche de viaje, su pequeño estuche que tenía la cubierta y envolvía sus moldes. No me dejaron echar un vistazo hasta que llegamos allí. Querían capturar con las cámaras, grabando mi reacción inicial genuina en el momento de la revelación. Pero yo había traído conmigo en el viaje un escaneo 3D del molde de Titmus, pero representado en posiciones rotadas sucesivamente para que pudieras apreciar muy bien ese contorno. Pero él pasó la página y vio esa figura grande. Y hombre, simplemente se incorporó. Él agarra mi chaqueta y la jala. Está empujando esa imagen. Yo digo, oye, está bien, está bien. Bueno, no me dejan mirar, pero está bien, solo espera un minuto. Efectivamente, llegamos, nos preparamos y él está todo emocionado, saca la maleta y mira, saca este molde. Y aquí está la razón por la que estaba tan emocionado.
Ambos eran idénticos al molde de Titmus. Quiero decir, era como media pulgada más ancho, solo un poco más tosco en su robustez. Sabes, quizá un macho adulto joven en vez de una hembra adulta como Patty. Pero quiero decir, no había forma de negarlo. Tenían las mismas características, mismas proporciones, misma forma y función. Era la misma especie. Luego ves las fechas. Esto fue moldeado en 1992. Ni siquiera había publicado mi descripción del molde de Titmus y su importancia hasta finales de los 90, ya sabes. Entonces, ¿cómo podría saberlo? No tendría de dónde sacar esa idea. No tendría ninguna razón para señalar esa cosa de aspecto extraño porque la gente la ve y no comprende la forma y función subyacentes. Piensan que debe estar roto o que es un arco. Es solo un arco raro, muy marcado. Yo dije, no, no es un arco. Y no, no lo es. Es una característica dinámica, es una cresta de presión. Y yo, ya sabes, luego muestro otros ejemplos. Pero luego, entre los Sasquatch, quiero decir, en las Blue Mountains, además de las huellas que yo he moldeado y presenciado, hubo otras que Paul Freeman moldeó que tienen esa cresta de presión igual de claramente presente. Y ya sabes, luego hubo otros ejemplos de otros lugares, el Bosberg-Bosburg Cripplefoot. Bueno, mira, y eso también dicta la presencia de la cresta de presión, dicta la ubicación del eje de flexión, que está determinado por la posición de la articulación torsional transversal. Sabes, tienes el talón, las grandes, ya sabes, articulaciones calcáneo-cuboideas. Bueno, entonces en nuestra reconstrucción del esqueleto, si tenemos una cresta de presión, sabemos exactamente dónde tiene que estar ese eje de flexión, ¿verdad? Justo delante de esa protuberancia. Una pequeña interrupción aquí, porque sé lo que probablemente estás pensando. El Dr. Meldrum está describiendo con gran detalle esta característica anatómica extremadamente específica, el quiebre mediotarsiano y la cresta de presión mediotarsiana resultante que se encuentra en muchas de estas supuestas huellas de Sasquatch. Pero ¿cómo podemos siquiera saber cómo se ve una cresta de presión medio-midtarsiana morfológicamente precisa en las huellas de una especie desconocida y no clasificada? Es una pregunta válida, pero en realidad hay una respuesta súper sencilla. La flexión mediotarsiana es una característica que no se encuentra en la anatomía del pie humano, pero sí está presente en los pies de todas las especies conocidas de grandes simios: gorilas, chimpancés, orangutanes y así sucesivamente. El Dr. Meldrum sabe esto mucho mejor que la mayoría porque en su carrera probablemente ha disecado docenas de pies de estas especies de grandes simios. Así que lo que está haciendo el Dr. Meldrum es tomar su conocimiento sobre la flexión mediotarsiana en la anatomía conocida del pie de los grandes simios y extrapolarlo, aplicándolo a las supuestas huellas de Sasquatch que ha observado. Y la característica coincide perfectamente con lo que un anatomista altamente capacitado esperaría a nivel anatómico. Bueno, otra clave, si la interpretación de Francis y la mía coinciden, que la huella del pie lisiado de Bosburg es precisa. Esos bultos en la parte externa de la deformidad, el pie deformado, son juanetes de tejido cicatricial debido a la inflamación alrededor de las articulaciones alteradas en el borde externo del pie. Igual que la abuela tendría un juanete en la parte externa de su dedo gordo del pie, presionado de forma antinatural por zapatos puntiagudos y ajustados. Esos juanetes marcan la posición de las articulaciones calcáneo-cuboidea y cuboideo-metatarsiana. Y así esa posición marca la articulación tarsiana transversa. Y aunque el pie lisiado de Bosburg-Bosberg no tiene una cresta de presión distintiva, no camina de la misma manera, y obviamente ha tenido alguna lesión en su pie o pies, el otro pie no parece mostrar ninguna patología o deformidad resultante de una lesión o de una neuropatía. Creo que es una neuropatía, no creo que sea una lesión. Creo que es una lesión en la médula espinal, un tumor en la médula espinal. Y ese es el consenso más popular entre los ortopedistas y podólogos. Pero en cualquier caso, esos puntos de referencia indican la ubicación de una de las articulaciones que forma parte de la articulación tarsal transversa y muestra que está ubicada exactamente en la relación posicional correcta. Refleja el segmento del talón alargado que forma, ya sabes, una mayor palanca en el mecanismo de potencia del pie. Y está comprobado en múltiples otros ejemplos de una proporción de talón alargado muy robusta.
Entonces quiero decir, ¿cómo podría esto ser simplemente una coincidencia? Y no lo es, porque incluso si estuviera limitado a solo uno, como diría el hindú, resulta inconcebible siquiera contemplar la posibilidad. Pero quiero decir, puedo mostrar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que muestran esta morfología distintiva. Un punto común de escepticismo con el que me encuentro todo el tiempo en la sección de comentarios de mis videos, específicamente sobre huellas, tiene que ver con la morfología de la que estamos hablando y específicamente con el quiebre mediotarsiano. La gente dirá, personas que no entienden el movimiento dinámico involucrado para crear ese artefacto, dirán, bueno, esa huella tiene un quiebre mediotarsiano, pero aparentemente está del mismo conjunto de, ya sabes, 10 moldes o lo que sea, digamos los 10 moldes de Titmus, por ejemplo, o el molde de Freeman. ¿Por qué no todos tienen eso? Sí, hay dos, la interacción de dos factores. Uno es la consistencia del sustrato. Entonces, si va a fallar y ceder cuando se aplica la fuerza adecuada, ya sea una cresta de presión o a veces es un disco, todo el disco se desliza hacia atrás. Debería usar la otra mano. Así que ahí vamos, porque estaba viendo mi imagen del museo aquí. Así que a veces una cresta de presión se eleva. A veces el sustrato falla completamente y el disco se desprende y se desliza hacia atrás así. También requiere el impulso hacia adelante adecuado porque debe haber suficiente fuerza hacia atrás en lugar de solo una fuerza hacia abajo para desplazar algo hacia atrás. Ahora tengo un ejemplo donde la criatura pisó el lodo y estaba muy saturado. De hecho, la huella que quedó ahora está completamente inundada de agua. Pero cuando pisó, no se trató de empujar el material hacia atrás. Era material comprimido que salía de debajo del pie y subía entre los dedos, ya sabes, y alrededor del borde del pie. Pero hay una extrusión en la parte delantera, como una pequeña ola de lodo que simplemente cae hacia atrás. Es diferente a la fuerza que hace que el material se abulte. Y luego, a veces, aparecen estas grietas longitudinales donde, si los talones ya están en el aire, no hay nada que compacte ese suelo desplazado. Entonces, cuando se abulta, deja estas grietas longitudinales, puedes verlas en el molde de Titmus, puedes verlas en las huellas de las que hice moldes, algunas de ellas en el molde de Freeman. Ahora, lo otro que realmente marca el límite, el tope, por así decirlo. En este caso es si tomas mi diapositiva, que ya hice, y de hecho hay una excelente, justo la encontré hoy, uno de los análisis a fondo de Cliff Barrickman. Quiero decir, puedes encontrarlo en una de mis charlas también, donde hablo sobre la evidencia de huellas del lugar de la filmación, pero simplemente me topé con Cliff Barrickman. Él usó estas dos figuras mías de manera muy efectiva. Pero él aborda precisamente esta pregunta. Bueno, si hay una que Milton vio en Fresno y Titmus hizo 10 moldes, ¿por qué ninguna de las otras huellas tiene una cresta de presión? Bueno, aquí están las 10 huellas escaneadas en 3 dimensiones. Y luego en la siguiente diapositiva simplemente rotamos todas 90 grados y de repente puedes ver la cresta de presión en 8 de las 10. Ahora, en algunos casos, es solo la forma en que están caminando y cómo es el sustrato, terminan viéndose bastante planas, ya sabes, planas como una tortilla. Bueno, si tienes un arco humano que concentra la presión en la bola y el talón, los dos extremos del arco, entonces no obtienes un pie perfectamente plano. Ahora, algunos escépticos ven la huella plana y dicen, bueno, mira, fue hecha con una tabla de madera. Bueno, esa es una explicación, pero inténtalo, hazlo por mí, ¿sabes? Entonces te toca a ti demostrarlo. Y no es tan fácil siquiera acercarse usando una prótesis de madera plana. Bueno, me gustaría discutir ese punto un poco porque de nuevo es un ángulo clásico y en última instancia creo que se reduce a una falta de conocimiento y educación sobre los detalles muy finos y minuciosos de los que estás hablando, lo cual tiene perfecto sentido cuando profundizas lo suficiente. Pero, ¿quién dice, solo para jugar al abogado del diablo por un momento, que un escéptico muy inteligente, uno que tal vez ha visto varios videos de Jeff Meldrum explicando la morfología de las huellas?
¿Podrías explicar por qué no serían capaces de falsificar estas cosas, incluso si supieran sobre ellas? Bueno, un caso concreto es el del doctor David Deigel, quien escribió un libro que en gran parte fue un intento de desacreditar gran parte de esta evidencia, aunque creció bastante interesado en el tema. Aparentemente, él mismo se convenció de que todo era solo fantasía y sin ninguna base real. Matthew Crowley, también conocido como el Diente, es un escéptico prominente que escribe, experimenta y demás. Bueno, ambos intentaron desacreditar esto mediante varios artificios, y uno era una prótesis de látex, una prótesis de goma gruesa. Su flexibilidad, básicamente lo que sucede entonces es que la parte delantera del pie humano deja una impresión diferente. Y si el resto del pie está en el aire, entonces supuestamente podrías obtener una cresta de presión. El problema es que él te muestra varias fotos. En ninguna de ellas la supuesta cresta de presión está consistentemente en el mismo lugar. No diré en el lugar correcto, pero sí en un lugar consistente. Que así debería ser. Tendría que ser si fuera una criatura viva real, ¿correcto? Exactamente, porque está limitado por la proporción del esqueleto del pie. Mientras que el modelo de Crowley se basa en una prótesis de goma flexible que en realidad puede flexionarse en cualquier parte de su longitud, dependiendo simplemente de dónde esté colocado el pie, qué tan apretada esté la correa o si los dedos se han deslizado hacia adelante o hacia atrás. Ya sabes, y por eso en las dos imágenes principales que muestra, las crestas de presión están en lugares muy diferentes. Es inconsistente. Eso es fascinante porque eso básicamente lo delata. Es una señal de que, sin duda, es un engaño de un nivel de sofisticación superior al promedio, el simple hecho de saber que hay que intentar un quiebre mediotarsal. O las crestas de presión creadas por una... Porque todos hemos visto las imágenes en línea de los pies rígidos tallados en madera, y digo, obviamente alguien como tú solo necesitaría una mirada para reírse, pero es interesante que alguien con mucho más conocimiento sobre la morfología de las huellas intentó y no pudo recrear algunas de estas características tan reveladoras. Exactamente, exactamente. Y cuando vemos lo que ocurre en otros países y encontramos cada vez más ejemplos, ya sea que se trate de medias huellas, que son huellas de carrera. En este caso termina justo en el lugar correcto donde el pie se flexionaría. Quiero decir, cuando tú y yo corremos por la playa a toda velocidad en una carrera, sobre la parte delantera de nuestros pies, dejamos esta huella corta y abreviada. Se parece un poco a la de un perrito de 5 dedos, más o menos. Exacto, porque no hay talón. Sí, no hay talón, es solo eso, solo la parte delantera del pie con los dedos. Pero en ausencia de un arco longitudinal que soporte el pie en esa postura, el pie del Sasquatch, si me permite, colapsaría en flexión a través de la articulación tarsal transversal y dejaría una media huella, cuyo eje de flexión correspondería a la articulación o articulaciones tarsales transversales. En realidad, es un compuesto de dos articulaciones, una al lado de la otra, que trabajan en conjunto debido a los ligamentos interconectados. Esos ejemplos una y otra vez son realmente interesantes. Y de nuevo, en un momento documentado, antes de que alguien conociera mi hipótesis, mi teoría o interpretación, digámoslo así. Creo que es mucho más que una hipótesis porque estoy bastante seguro de la interpretación. ¿Por qué? Porque puedo verlo suceder en la película de Patterson-Gimlin. Puedo ver cómo su pie hace exactamente lo que he descrito. Y correcto. Se curan, sí. Exactamente. Y así es muy bien aceptado por aquellas personas que están informadas, no los doctores escépticos, sino el rastro de Hartford. Dennis Hartford, subjefe del sheriff, elogia al condado de Harvard respondiendo a una perturbación en un sitio de construcción, una línea de huellas. Huellas exquisitas debido a las condiciones, suelo duro con una capa de polvo pulverizado. No lo es esta vez, pero podría ser igual porque la maquinaria pesada simplemente muele el suelo hasta convertirlo en harina de talco o talco en polvo, y luego la lluvia lo moja.
Así que cuando el pie pisa esa capa de suelo húmedo y polvoriento y llega al suelo duro de abajo, el lodo simplemente se exprime entre los dedos y sale por los bordes del pie. Obtienes casi un contorno perfecto del pie, casi como un molde del pie, en lugar de simplemente una huella. Y esa es una característica importante. Sabes, y lo he enfatizado, y Cliff lo ha repetido muchas veces, una huella no es un molde de un pie. Un molde de una huella es un registro de la interacción, el daño, si quieres, la distorsión o alteración del sustrato por el pie durante el transcurso de un paso. Correcto. Bueno, en otras palabras, es una instantánea. ¿Es correcto decir que es una instantánea de diferentes partes del pie en momentos ligeramente distintos, mientras el pie presionaba para impulsar el movimiento de la criatura? Exactamente, pero todo queda combinado. Así que no es una representación verdadera de la forma, el tamaño y la proporción reales, sino que es un compuesto de esa serie de interacciones. A veces hay distorsión, a veces hay deslizamiento, a veces hay expansión del tejido blando bajo presión y rebote, ya sabes, cuando se libera la presión. Todas esas cosas deben tomarse en cuenta al interpretar una huella, ya sabes, incluso sus dimensiones, porque las almohadillas plantares se expanden. Ya sabes, las paredes laterales se expanden hacia afuera cuando la almohadilla plantar, que a veces es muy gruesa, se expande lateralmente bajo compresión. Ya sabes, no queremos que se expanda demasiado. Tenemos mucho tejido conectivo ahí para mantener ese tejido graso bajo el soporte óseo. Ya sabes, no quieres que todo se expanda hacia los lados. De lo contrario, tus huesos chocarían con el sustrato en la base, pero aún así hay distorsión. Hay distorsión, hay arrastres, deslizamientos, acciones de los dedos de los pies, ya sea que se abran, se flexionen o incluso hagan doble contacto. A veces aparece una forma inusual, incluso la apariencia de 6 dedos debido a un doble contacto del quinto dedo. Bueno, Hablando de los cambios que ves en ciertas huellas a medida que cambia el terreno, como acabas de mencionar, la separación de los dedos, por ejemplo, o el deslizamiento de los dedos cuando llegamos a una pequeña colina con lodo resbaloso, por ejemplo. ¿Podrías explicar por qué esa es otra característica de un conjunto de huellas? Obviamente no una huella individual, sino el cambio de una pisada a la siguiente en un conjunto de huellas donde algunas tienen separación de los dedos y otras no. ¿Por qué es eso otra cosa que un falsificador no podría replicar? bueno, porque obviamente, bueno, no necesariamente obviamente, pero normalmente imaginas que al producir huellas que son inhumanamente grandes y distorsionadas en su forma, vas a estar trabajando con algún tipo de prótesis. Y lo más sencillo, obviamente, porque hemos visto las afirmaciones de que era un engaño por parte de numerosas personas que afirman que sí, lo más simple, lo más directo, es una placa de madera tallada. Ya sabes, crear un pie rígido de madera que se pueda sujetar a las botas o a los zapatos, o incluso amarrar directamente a tus pies, supongo. Y obviamente hay enormes limitaciones debido a la inmovilidad. También está el problema de la profundidad de la huella, porque es como ponerse raquetas para la nieve. Aumentas el área de superficie de soporte sin alterar la masa que se está transportando. ¿Sabes? O sea, a menos que tal vez te pongas unos 30 kilos encima. Pero incluso eso, si duplicas el tamaño de tu pie, es para un adulto, ya sabes, un humano, un hombre adulto, que pesa entre 90 y 115 kilos, digamos, o 135, ya sabes, para duplicar eso, para ponerte 90 kilos encima, ya sabes, sería de papas o algo así. ¿Quién sabe qué? Aún así, o como intentamos una vez, yo subiéndose a la espalda de alguien y montando a caballito mientras usaban estos. En este caso, era una carcasa de fibra de vidrio con un par de viejos tenis altos de lona, luego pegados con fibra de vidrio dentro de la base de la carcasa. Y hombre, eran muy incómodos de usar. Tenías que ponerte muchas capas gruesas, varias capas de calcetas gruesas. Y me imagino, no sabía que habías intentado esa recreación del posible proceso de engaño subiéndose a la espalda de alguien.
Eso es muy gracioso y también dice mucho sobre tu integridad científica en todo esto, porque creo que sabes. ¿Ves? Esta es la razón por la que Paul Freeman quedó tan mal visto. Lo etiquetaron como un farsante porque hizo una declaración de que había experimentado en su patio trasero con unos pies tallados para ver qué se necesitaba para crear una huella convincente. Correcto. La gente realmente se aferró a eso, ¿verdad? Y tienes que considerar eso porque en serio, realmente cualquier investigador que se respete, cualquier estudiante de rastreo, habrá hecho ese tipo de experimentos para educarse a sí mismo. Sabes, es una cosa cuando tú lo haces. O sea, el hecho de que él dijo que lo hizo en su patio trasero no fue, ya sabes, al río Louis o lo que sea, o al embalse y dejó huellas en la playa para ver cómo reaccionaría la gente. Ahora, eso es lo que haría un farsante para ver cómo los humanos, cómo la gente reaccionaría. Mira, Eso. bueno, mientras más examinaba estas huellas, empecé a encontrar ejemplos de lo que solo se puede describir como una cresta de presión en el medio tarsiano. Esa es una historia larga y complicada. Es interesante cómo sucedió, pero ha sido un proceso lento y todavía no ha sido completamente aceptado por mis colegas. Eso, Ese es un punto muy interesante, el hecho de que todavía no haya sido completamente aceptado. Sí. Me parece, y corrígeme si me equivoco, que eso lo hace aún menos probable. De hecho, parece como el último clavo en el ataúd de la idea de que una característica así, la cresta de presión medio midtarsiana, especialmente durante los años 60, pero incluso mucho después de eso, ni siquiera habría estado en la conciencia colectiva de cualquiera que hubiera intentado falsificar estas huellas. así que tu punto está muy bien planteado. Y luego combina eso con una de las fotos más populares de la huella antes de que Titmus la hiciera un molde. Ahí, junto a la cresta de presión, hay una rama blanqueada que parece blanca, una ramita de una rama sin hojas ni agujas que sobresale con varias ramificaciones, así que tiene varias ramificaciones. Y la gente vio eso y su proximidad a la cresta de presión y dijo, bueno, simplemente pisó, digamos, una rama verde, parte de los escombros. Sabes, ahí está ese gran montón de escombros en el banco de arena detrás del cual Patty está caminando. Y es concebible, hay una rama elástica todavía verde justo debajo de la arena que al pisarla la comprimiría hacia abajo. Pero cuando se liberara la presión, rebotaría hacia arriba y crearía ese bulto, la joroba. Así que se pensó que simplemente era un artefacto de ese paso en particular. Eso ha sido traicionado por la rama que sobresale hacia un lado, lo que sugiere que hay una rama verde y elástica enterrada debajo de la joroba. Bueno, eso estaría bien, excepto que cuando tomas los 10 y los giras, todos tienen esa posición y orientación exactas y correctas. Tienen la cresta de presión. Quizás a esos teóricos en particular también les gustaría comprar el puente de Brooklyn. Así es, así es. Entonces, Quiero avanzar a otras formas de evidencia ahora, pero antes de hacerlo, creo que este es un punto que vale la pena expresar de manera concisa. ¿Diría usted, en su opinión, como científico y específicamente como experto en locomoción de primates y morfología del pie, que es seguro decir eso? Los detalles en las huellas de las que hemos estado hablando confirman absolutamente, más allá de toda duda, la existencia de la especie Sasquatch. bueno, en mi opinión personal, sí, así es. Esto es absolutamente una locura. Solo para reiterar, la firma morfológica que queda en muchas de las huellas que el Dr. Meldrum ha examinado solo puede apuntar a un Sasquatch real y vivo. Al menos eso es lo que les indica a quienes que tienen el conocimiento anatómico extremadamente detallado para verlo. El problema es que casi nadie lo tiene. Hablando de exponer verdades incómodas, justo por aquí es un buen momento para mencionar un podcast que definitivamente deberías escuchar. Se llama Close Encounter Club y lo dirigen dos buenos amigos míos, Justin y Josh.
Entrevistan a todo tipo de personas, desde astrofísicos que han visto ovnis hasta gente común que simplemente ha tenido experiencias inexplicables. Y sí, van a sacar una serie de primer nivel sobre Pie Grande muy pronto. Es profunda, detallada, y el primer episodio de la serie es en realidad una entrevista conmigo. Así que si te gusta el tipo de análisis lógico y convincente que trato de presentarte aquí, entonces te va a encantar Close Encounter Club. Está disponible en todas las principales plataformas de podcast. Échale un vistazo. Definitivamente vale la pena escucharlo. Solo lo califico con el reconocimiento de que, para alguien que no tiene un marco de referencia, la experiencia con numerosos especímenes, y estamos hablando de huellas. Estamos hablando de especímenes cadavéricos disecados. Estamos hablando del análisis morfométrico geométrico de cientos de esqueletos de pies de primates y humanos. Quiero decir, cuando tomas todo eso en cuenta, ciertamente eso influye en mi capacidad para, con confianza, llegar a esa conclusión. Correcto. Alguien que no tiene eso a la mano, entonces tiene que depender de la opinión, de la conclusión. Y enfatizo la palabra conclusión. Te voy a contar una pequeña historia rápida. Una vez estuve en un programa de radio y estábamos teniendo una conversación muy similar. Y uno de los otros invitados, creo, o era una persona que llamó por teléfono, no estoy seguro cuál, pero uno de los dos estaba expresando su opinión. Ella estaba tratando de contradecir mi argumento, mi explicación sobre este arreglo funcional y su manifestación en casos de huellas. Es un molde rápido y, por supuesto, no se lo acepté. Que ella no tenía los recursos para desafiarme en esos puntos, no estaba ofreciendo desafíos sustanciales ni fundamentados. Y luego ella se puso un poco a la defensiva y dijo, bueno, esa es tu opinión. Yo tengo mi opinión, tengo derecho a mi opinión y lo voy a hacer. Y le dije, disculpa. Le pregunté, ¿cuántas huellas has examinado? ¿Cuántas has hecho moldes? ¿Cuántos pies humanos cadavéricos has disecado? Mejor aún, ¿cuántos pies de gorila, chimpancé, orangután, macaco o babuino has disecado por completo? ¿Cuántos esqueletos de pies has medido? ¿Cuántos conjuntos de datos, cuántos conjuntos de datos osteométricos has creado con explicaciones y fundamentos para la base biomecánica de cada una de esas mediciones, de cada una de esas métricas? Dije, cuando hayas hecho eso, puedes equiparar tu opinión con mi conclusión. Estoy expresando una conclusión basada en todo ese trabajo, años y años y años de investigación, enseñanza y demás. Dije, no es una opinión como estás usando esa palabra ahora mismo, no es una opinión, es una conclusión. La tuya es una opinión basada en una comprensión muy superficial del material en cuestión. Y creo que es una distinción importante que hay que hacer, porque corrígeme si me equivoco, pero el tipo de opinión que encuentras ahí, el tipo de opinión que cualquiera que se llame a sí mismo un investigador serio de Pie Grande, ni siquiera esos pocos que están a tu nivel, pero digamos a mi nivel, cualquiera que reciba una opinión así, es obvio que esas opiniones están motivadas por emociones, mientras que una conclusión, y creo que esta es una distinción importante, una conclusión como la tuya, está motivada e informada por datos, no por emociones. Sí. De todos modos, Te interrumpí ahí. solo iba a agregar que, ya sabes, ella estaba bastante desconcertada y, ya sabes, sin saber cómo defender su posición en ese momento. Y el moderador, afortunadamente, encauzó un poco la conversación a su favor, y ella se me acercó en nuestro siguiente encuentro. Ella dijo, lo siento mucho, espero no haberte ofendido. Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Le dije, claro que sí, porque mi amistad no se basa en nuestras opiniones. Se basa en nuestra amistad, nuestra camaradería y todo eso. Le dije, pero sabes, es importante que reconozcas esto y que no vuelvas a hacer esa afirmación porque traté de ser educado, si no es que directo.
Aún así traté de ser educado, pero bueno, de otra manera pudo haber sido un poco más feo. Quiero hablar un poco sobre otras formas de evidencia. Así que hemos hablado sobre el hecho de que la morfología de las huellas, la evidencia de las huellas que tenemos en todos sus mínimos detalles, informada por tus años de experiencia estudiando la locomoción de primates, la anatomía de primates, la antropología. Eso por sí solo es prueba suficiente de la existencia de esta especie. Y aún así, las personas que, como estábamos discutiendo antes, no observan los detalles de las huellas a través de la perspectiva tan experimentada y matizada que tú tienes, a menudo son muy desdeñosas con respecto a las huellas. Sabes, el proceso de pensamiento es algo así como, bueno, he visto a un tipo con pies falsos de madera posando en una foto en internet. Sería fácil ponerse un par de pies falsos de madera, por lo tanto todas las huellas son falsas. Y además, si fueran reales, dicen los escépticos, ya tendríamos pruebas físicas, tendríamos muestras de pelo, tendríamos excremento, probablemente tendríamos un cuerpo. Y no tenemos nada de eso, así que por lo tanto las huellas también son falsas, porque esta especie no existe. Sin embargo, eso no es del todo cierto. La afirmación de que no hay pruebas físicas, que no se han identificado muestras de pelo con características muy únicas de primates y que sin embargo no coinciden perfectamente con ningún primate conocido. ¿Podrías hablar sobre los detalles de algunas de las pruebas físicas que sí tenemos y los estudios que se han hecho sobre ellas? Claro, sí, de hecho tenemos muestras de pelo que son distintas. Quiero decir, una de las cosas básicamente con lo que terminamos fue con esta situación en la que el pelo se enviaba repetidamente para su identificación. Regresaba como, ya sabes, o no podían obtener ADN de la muestra o era indeterminado. Una conclusión común era esa, indeterminado. No se puede determinar si es esto, aquello o lo otro. Y cuando entiendes la manera en que tradicionalmente se identifica el cabello, tiene perfecto sentido. El método tradicional era tenías una biblioteca de muestras de cabello de especies conocidas, y luego tienes tu muestra desconocida, y simplemente entras ahí y la comparas con estas muestras conocidas hasta que encuentras una coincidencia. Bueno, eso requería que para tener un cabello confirmado de Sasquatch necesitaras estar en posesión de un cabello confirmado de Sasquatch para poder compararlo. Así que eso falta. Entonces te quedas con esto que no coincide con nada más, por lo tanto es indeterminado. Bueno, mi proceso de pensamiento fue, y comparé esto con algunos otros, y quien había estado pensando de la misma manera era Herr Fehrenbach. Si pueden concluir que es indeterminado es porque no demuestra ni exhibe más bien cualquiera de las características que te permitirían compararlo con otra muestra conocida. Así que volvamos y veamos. Quiero decir, debieron haber descrito el cabello microscópicamente. Regresemos y veamos si podemos recuperar algunos de estos informes que simplemente se descartaron como indeterminados y analicemos la base de esa conclusión. Y efectivamente, cuando lo hicimos, ya sabes, había una letanía que involucraba cosas como la forma del tallo, es de lados paralelos, es afilado. ¿Cuál es el diámetro promedio? ¿Cuál es la escala, la estructura de la cutícula? ¿Hay alguna lozanga de pigmento inusual o gránulos de pigmento? ¿Hay médula? ¿Qué tan grande es la médula? ¿Cuánto del tallo ocupa? ¿Es continua? ¿Es vacía? ¿Es lo que sea? ¿Rota? ¿Interrumpida? Bueno, básicamente hicimos eso y obtuvimos una descripción tras otra, y no todas, pero muchas de estas muestras de cabello indeterminadas eran esencialmente idénticas entre sí. No coincidían con nada en la colección de referencia, pero eran consistentes entre sí. Eso fue interesante. Eso significa que hay algo allá afuera para lo cual no se ha establecido un estándar, pero que está soltando pelo que aparece consistentemente con estas características. Y eso se convirtió en lo que... Las características en cuestión, corrígeme si me equivoco, pero aunque no coincidían con ninguna especie conocida, sí coincidían entre sí de manera notable.
Es seguro decir que sus parientes más cercanos, en términos de similitud estructural, eran pelos de primates, ¿correcto? Gnomos primates. Primate. Y de hecho, normalmente están más estrechamente relacionados con los humanos, con muy pocas excepciones a eso. Pero básicamente estamos viendo un pelo de lados paralelos, así que un pelo protector muy modificado. ¿Sabes? La mayoría del pelaje de los mamíferos consiste en los pelos protectores más grandes y gruesos, que son la cubierta exterior, y luego el vello más fino, entremezclados entre ellos. Pero más cerca de la piel está el subpelaje, el pelo interno, que es fino, muy fino, a veces incluso con una médula hueca y acelular, pero proporciona el aislamiento térmico, mientras que los pelos protectores brindan protección mecánica contra la abrasión. Así que el pelo de Sasquatch se parece más al vello corporal humano, que es una forma modificada de pelo protector. Y no tiene una punta afilada, sino que tiende a ser de lados paralelos y con la punta desgastada. Es bastante fino, 65 micrones, que es más o menos el grosor promedio del cabello humano, ya sabes, de una textura media del cabello por ahí. Tiene esta médula a menudo acelular, lo que significa que el núcleo central es muy evidente, como una franja oscura en el cabello. Bajo un microscopio contiene los restos de los procesos celulares que ocurren en el folículo. Ahí es donde encontramos los núcleos y mitocondrias remanentes, donde está el ADN. Es donde se encuentra más fácilmente. El resto del tallo, la corteza, es queratina, proteína y proteína extracelular. Muy duradero, muy persistente en el ambiente. El cabello que se cae. Bueno, puede estar flotando en el aire durante años antes de que finalmente se descomponga, o sea, ya sabes, usado en un nido de pájaro o en algún otro material. ¿Has visto esos videos de los pájaros sentados en el cuello del perro y arrancando montones y montones y montones de sus pelos de guarda grandes y ásperos para ir a forrar sus nidos con ellos? Así que esas son las características principales: 65 micras lados paralelos, desgaste de punta roma, ausencia de médula celular típicamente o una médula volcánica y grandes rombos de pigmento, típicamente ya sea eumelanina o feomelanina. La eumelanina es un pigmento negro oscuro. La feomelanina es de un color marrón rojizo. Entonces, cuando tienes... Lo cual curiosamente coincide con los dos colores más comúnmente reportados entre los testigos de Sasquatch. Y todo lo que hay entre ellos. O sea, básicamente, si te imaginas como un pequeño Etch-a-Sketch con tus perillas aquí, sabes, si subes el tono rubio rojizo, puedes ir de un color pálido tipo piel de ciervo a un tono muy rojizo. Si al mismo tiempo empiezas a aumentar el negro, entonces puedes obtener un marrón claro, un marrón oscuro y luego un negro muy intenso con reflejos rojizos como caoba. Y sí, esas son típicamente las fases de color o variaciones que se reportan con mayor frecuencia. El color más común de un Sasquatch es oscuro, generalmente oscuro, o marrón o negro. Correcto. Tienden a ser mucho, ya sabes, del lado más oscuro de la escala, pero en raras ocasiones. Quiero decir, he entrevistado a un testigo que había visto repetidamente lo que él llamaba un ejemplar de color gamuza, porque ella, ya que tenía senos prominentes y visibles, fue vista repetidamente. Y la piel de gamuza a la que él señalaba, de hecho tenía una chaqueta de gamuza colgada detrás de la puerta y decía, bueno, es como un color beige nuevo. Así que tenemos este estándar de oro. Mira, ese es el asunto. He recolectado o me han enviado muestras que van desde Alaska hasta el sureste de Texas. Y son indistinguibles. Si los alineo, la única diferencia entre uno y otro es el ligero cambio o diferencia en la fase de color. Pero la apariencia física, la forma, los lados paralelos, el ancho del tallo, el desarrollo relativo de la médula y así sucesivamente. Todas esas características son notablemente consistentes en todos los casos. Así que eso indica que hay algo allá afuera que está soltando pelo. ¿Sabes? Esa fue la conclusión. John Napier, de nuevo, volviendo a John Napier en su libro, él estaba convencido. Al final, su conclusión fue que el Sasquatch debe existir. Él dijo que, en lo que a él respecta, era interesante. Siempre me pareció gratificante que fueran las huellas las que resultaban convincentes.
Como anatomista, lo que más le impresionó fue esa evidencia física en forma de rastros, evidencia anatómica. Y básicamente, su conclusión fue que algo está dejando huellas, huellas reales, no un engaño. Él ya había tratado el tema y descartado la posibilidad de que todo esto fuera un engaño. Algo está dejando huellas. Ahora, ¿qué es ese algo? Él no estaba muy seguro. Él no estaba listo para decidir si era un simio, un homínido o lo que fuera, ya sabes, en ese momento. Pero podemos decir lo mismo. Algo está dejando pelo. No lo es. Esto no es solo, quiero decir, esto es aún menos probable que sea un engaño. ¿Cómo vas a falsificar pelo? Quiero decir, a menos que vayas al zoológico y le arranques pelo a un gorila o a un orangután, la mayoría de la gente no está calificada. Incluso los analistas de fibras hoy en día no llegan al detalle de intentar diferenciar, por ejemplo, entre diferentes grupos étnicos de humanos solo por su cabello. Es increíble lo ingeniosos que pueden ser algunos escépticos de mente cerrada para inventar posibles explicaciones que no sean una especie de homínido desconocida. Así que, ah, ¿de cuántas muestras estamos hablando aquí aproximadamente que tú personalmente has recolectado y en qué área? O sea, ya diste una idea de la respuesta, pero ¿qué tipo de variedad? Bueno, y sinceramente durante mucho tiempo me he quedado atrás del Dr. Fahrenbach. El Dr. Fernbach es un microscopista ahora retirado que trabajó en el Centro Regional de Investigación de Primates de Oregón como microscopista. Quiero decir, además de trabajar con primates, él estaba más interesado en esos aspectos de los primates que eran microscópicos, ya fuera histología o algo como la parasitología, que era un aspecto importante. Y Henner era como nuestro experto de confianza porque tenía acceso a excelente instrumentación microscópica, así como a microscopía electrónica y demás. Así que cada vez que me llegaban muestras, siempre se las enviaba a él. Y por eso él había acumulado bastantes muestras archivadas de supuestos cabellos de Sasquatch. Yo conocía a otros dos investigadores. Había un muy buen antropólogo forense allá en, creo que era la Universidad de Arizona. Y él tenía una colección extensa de cabellos y había tratado casos de supuesto pelo de Sasquatch en un par de ocasiones. Así que había personas como él allá afuera. Yo soy anatomista, ya sea anatomía macroscópica o microscópica, realmente no importa. Te enfocas en la morfología particular con base en el tamaño, la forma y cosas así que determinan la identificación. Así que yo ocupé el lugar que dejó Hennert al jubilarse y he atendido bastantes casos. De hecho, bueno, aquí tengo uno justo ahora. Mira, nos vemos luego. Sí, bueno, cuando los recibo los etiqueto de manera muy visible como contenido en una muestra de cabello. Y luego tengo una caja en la mesa del microscopio donde los tengo organizados. No están en sus sobres originales para asegurarme de que todavía conservo, ya sabes, la asociación con la identidad y ubicación del donante. Y de esos, tengo que decir que una gran proporción, ya sabes, quizá 4 de cada 5, pueden atribuirse fácilmente a otras cosas, incluso a plantas. Hay algunos líquenes filamentosos que, hasta que no los observas de cerca y puedes ver realmente los nudos y las ramificaciones, se confunden fácilmente con pelo de caballo. Así que he lidiado con eso, he lidiado con muchos otros animales y con cabello humano. Y el cabello humano generalmente se identifica nuevamente por el corte o por algún tratamiento químico del cabello. Realmente no es ciencia espacial, ese es el asunto. Quiero decir, es bastante sencillo, ¿no? Un aspecto específico, digamos, de la cutícula o de la estructura medular y tratar de ponerle el término técnico adecuado a una manifestación en particular. Sabes, los cabellos que obtengo suelen ser, ya sabes, de 3, 4, quizá hasta 5 pulgadas. De vez en cuando habrá algunos cabellos realmente extraordinariamente largos, pero la mayoría de las veces son de algo como la cola de una vaca o la crin de un caballo. Es demasiado obvio cuando simplemente los pones bajo el microscopio. O en algunos casos, ni siquiera tienes que hacerlo, simplemente puedes sostenerlos a contraluz. Esta era mi gran queja. Y ya sabes, uno odia hablar mal de los muertos. Pero Peter Byrne, ya sabes, hubo un gran alboroto
cuando el FBI anunció que sí. Habían examinado una muestra de cabello que se atribuía al Sasquatch y determinaron que era de venado. Correcto. Y esa es la clásica refutación que dan los escépticos. El FBI lo revisó y eran todos animales conocidos, ¿verdad? Bueno, exactamente, sí. Y esa es ya sabes, mi crítica es, primero que nada, me sorprendió y me dio bastante gusto escuchar que el FBI realmente lo puso bajo un microscopio, lo puso de lado y lo examinó bajo un microscopio. Pensé que simplemente habrían leído que esto podría haber venido de un Sasquatch y, ya sabes, de un primate no identificado, y lo habrían tirado o simplemente lo habrían guardado en algún archivo polvoriento. Pero desafortunadamente, Peter perdió una verdadera oportunidad ahí porque pudo haber puesto ese cabello bajo un microscopio, pudo haber sostenido ese cabello a contraluz. Y si hubiera estado un poco informado, podría haberte dicho que era un pelo de venado solo con sostenerlo a contraluz o con una lupa de 10 aumentos solo mirándolo. Habrías podido ver que la familia de los venados se caracteriza por esta morfología muy distintiva de la médula, donde parece leche batida, vesiculada, con muchas burbujitas. Parece espumoso a lo largo de toda su extensión, es bastante distintivo. Como dije, puedes notarlo a simple vista porque le da una apariencia muy distintiva, esta apariencia grumosa e irregular a la médula. De todos modos, pero qué oportunidad perdida. Si hubiéramos podido enviar uno de mis estándares de oro, ya sabes cómo habrían reaccionado y habría generado aún más interés. O realmente hizo avanzar las cosas, así como él. ¿Cómo era? Era el buey almizclero, siempre se me olvida, en la zona de los territorios de Yukon. El Departamento de Pesca allá, de hecho, lo revisó y publicó un artículo. El Departamento de Caza y Pesca, en una de sus revistas, publicó un artículo sobre la desmentida de este pelo de Sasquatch, que resultó ser, y una vez más, mira, esa fue la refutación. Bueno, sí, cada vez que uno de estos supuestos cabellos es examinado seriamente por una autoridad, siempre se identifica como algo común. Correcto, y este es el argumento común. Bueno, como dijiste, es una lástima que ciertas muestras de cabello que examinaste de cerca no hayan pasado por esos microscopios de referencia. Pero es muy reconfortante saber que el tópico de que todo el cabello simplemente se identifica erróneamente como de animales conocidos, claramente no es cierto, basándonos solo en tu propia experiencia. Entonces déjame preguntarte, doctor Meldrum, ¿qué tan seguro estás al declarar ese pequeño porcentaje de las muestras que recibes? Dijiste que 4 de cada 5 son de cosas conocidas o incluso de plantas. Entonces, 20% o algo que parece una especie desconocida o no clasificada. Se parece mucho a la estructura de un cabello humano, pero es un poco diferente al humano. ¿Qué tan seguro estás de declarar que el 20% de las muestras que has examinado bajo el microscopio son auténticos cabellos de Sasquatch? Bueno, dando ese paso, quiero decir, pasando de estas no se pueden atribuir fácilmente ni reconocer como ninguna forma común de vida silvestre. Es un gran paso pasar de esa posición a decir que es 100% cabello auténtico de Sasquatch. Y ahí es donde entra el análisis de ADN, porque es ahí donde puedes dar ese salto, definitivamente dar ese salto y llegar a una conclusión de una u otra manera. Es solo que hasta ahora hemos tenido este desafío notable de que estos cabellos no han permitido obtener ADN, y eso primero se atribuyó a la falta de una médula celular. Así que en ausencia de los desechos celulares, los restos de núcleos y genes nucleares y mitocondrias y sus genes, simplemente hay muy poco ADN que se pueda encontrar en el tallo de un cabello. Es solo proteína extracelular. Ahora, hemos tenido personas que aquí es donde entra Brian Sykes, cuando él afirmó que era posible primero limpiar el cabello y luego someterlo a un proceso para eliminar cualquier posible contaminante externo. Y luego digerirlo y liberar cualquier resto de ADN que pudiera estar presente en el tallo. El estudio de Oxford, ¿correcto? Así es. Sí.
Lo desafortunado de Brian Sykes, el estudio de Oxford, es que desde un principio hubo quejas de que las muestras que se habían enviado nunca fueron reconocidas, nunca se confirmó su recepción y luego no fueron citadas en el estudio. Y yo envié recuerdo al menos 4. Sabes, estaba hablando de mis muestras de referencia desde Alaska hasta Texas. Bueno, entre esos había algunos que eran muy prometedores. Pasé por el papeleo y el proceso de presentación y los envié. Tampoco fueron reconocidos, no hubo inclusión ni se mencionaron en la prueba. Así que eso me preocupa. Eso ciertamente es sugestivo, ¿no es así? Sí. Mi preocupación era que cualquier muestra que lo hiciera, porque le había dicho a Brian, nos reunimos. Él estaba en una gira de firmas de libros cuando estaba promocionando su libro ADN de Estados Unidos, que acababa de salir. Estaba en Salt Lake, así que me invitó a ir a almorzar con él y con su esposa. Fue una gran oportunidad para conocernos, platicar y hablar sobre este proyecto suyo y mi investigación. El almuerzo se convirtió en cena. Platicamos toda la tarde. Fue genial. O sea, fue una gran oportunidad. Pero ofrecí mis servicios. Le dije, mira, sabes, tienes muchas cosas entre manos. Se nota. Ya sabes, eso es claro por nuestra conversación. Déjame ayudarte. Déjame servirte de filtro. Ya sabes, ya tengo mucha experiencia con estas muestras. Y tú me has dicho que tu mayor preocupación es que tienes fondos limitados y poco tiempo y recursos para analizar todas estas muestras. Dije, si haces una convocatoria general, ya sabes, es como abrir de par en par las puertas del granero. Vas a meter a todo el corral en el granero. Dije, vamos a enfocar más tu atención. Vamos a afinarla al máximo y déjame filtrar para que te concentres. No, siempre existe el riesgo de que eliminemos algo que debería haberse incluido, pero la probabilidad de que estés tratando con los que realmente debes tratar aumenta muchísimo en cuanto a los números. No podemos imponer un sesgo, una preconcepción sobre lo que es o no es el pelo de Sasquatch. Y yo dije, bueno, si Sasquatch existe, es un primate. No es un oso mutado ni nada por el estilo. Así que dije, es un primate. Así que creo que podemos atribuirle rasgos de primate con seguridad. Así que no voy a eliminar nada que se parezca a un primate, pero no te voy a mandar un ciervo. O un oso, ya sabes, o un mapache o lo que sea, una ardilla. De todos modos, él no lo aceptó. Así que la puerta del granero quedó completamente abierta. Y por eso no me sorprendió en lo absoluto cuando se publicó el artículo. Y la letanía de resultados abarcaba todo el corral. Tenía todo tipo de muestras representadas en su muestra, la base de su muestra, pero ningún Sasquatch. Bueno, eso es muy interesante. Y ciertamente sin intención de desacreditar al Dr. Sykes, pero sí se inclina un poco hacia, bueno, un poco, justo. Creo que fue intelectualmente deshonesto. Si publicas un artículo y afirmas eso, digamos que tenías 100 muestras y de esas 100 muestras recuperaste ADN de... Ya sabes, 89 de ellas fueron identificadas como formas de vida silvestre comúnmente conocidas. Pero ¿no es curioso? Hubo 11 muestras de las que no pudimos extraer ADN. Y cuando pusimos esas 11 muestras bajo el microscopio, todas son notablemente consistentes morfológicamente. Y no parecen coincidir con ninguna forma común de vida silvestre. Eso habría sido una conclusión muy diferente viniendo de Brian Sykes, ya sabes, del estudio de Oxford. Él afirmó que obtuvieron ADN de todo. Él simplemente excluyó cualquier muestra que no arrojara ADN de hecho, el hecho de que le dije que ese ha sido nuestro mayor desafío. Sabes, él me aseguraba que eso no sería un problema. Nuestro mayor desafío fue que muchas de estas muestras con una médula celular no producían ningún ADN a menos que hubiera algún contaminante en la superficie externa por el manejo humano, y él se suponía que debía eliminar eso lavando estas cosas, tanto química como mecánicamente, de manera muy minuciosa y luego solo obtener ADN del interior. Así que sí, un poco de vergüenza.
Esa es una conclusión muy diferente y es una conclusión deshonesta. Te permite sacar un libro bastante rápido, te excusa de mucho trabajo, pero quiero decir, eso realmente es ser intelectualmente honesto. Bueno, para nada. No, es bastante impactante porque cualquiera que haya investigado la evidencia del Sasquatch, por supuesto, ha oído hablar del estudio de Sykes. Sí, es por supuesto una espina constante para cualquier investigador serio del pie grande, pero saber que el doctor Sykes se sentó contigo y tuvo la oportunidad real de incluir en su estudio un puñado de muestras de las que tenías una seguridad razonable de que eran de esta variedad de homínido reliquia, ¿verdad? Y él se negó. Eso realmente pone una mancha en toda la conclusión del estudio de Sykes, ¿no es así? Bueno, yo creo que sí, no creo que sea un resultado valioso que avance la investigación, que avance la búsqueda en absoluto. Se vuelve una distracción, igual que el caso del FBI no es más que una distracción, no ayuda. Solo proporciona, como dijiste, material para los escépticos y nos lo echan en cara. Y aún así no pueden explicar esas muestras desde el punto de vista morfológico. La Universidad de Ohio, no, Ohio State, 4 años. Estaban haciendo algunas pruebas de ADN y habían traído algunos cabellos de Yaren, unos cabellos de criaturas salvajes chinas, y pensaban hacer pruebas de ADN, y luego se echaron para atrás porque les preocupaba que sus resultados pudieran ser inconclusos. Y si eso pasaba, fácilmente podrían ser malinterpretados. Sabes, es como decir, bueno, una conclusión indeterminada confirma que hay algo desconocido allá afuera. Y eso es algo que todos reconocemos como Sasquatch, y Ohio no quería que eso pasara. Así que, en el último minuto, se retiraron de la redacción del manuscrito con Hinter Baronbach. Y entonces le dije, no, Hinter, termínalo. Solo hazlo sobre la morfología. Quiero decir, te apoyaré si quieres que lo haga. Yo también me uniré. Y no, él quería eso. Él, ya sabes, quería ese respaldo, esa muleta del ADN para confirmar sus observaciones morfológicas. Correcto, lo cual, como dijiste, es mucho más difícil de obtener. Bueno, es interesante y muy revelador, muy sugestivo que se han hecho varios intentos diferentes para obtener un resultado realmente concluyente de muestras de cabello y ADN en conjunto. Y parece que por combinaciones de dudas, renuencia a incluir quizás el mayor potencial de alterar el paradigma de nuestra comprensión, esas muestras han sido excluidas. Correcto. Sí. Así que ahí lo tienen. Para recapitular, tenemos a un científico serio, legítimo y altamente acreditado que ha pasado décadas estudiando cada detalle imaginable de la morfología de las huellas de estos seres. Y él dice que absolutamente no pudieron haber sido falsificadas, fueron hechas por criaturas reales, vivas y no clasificadas. Y luego están las muestras de pelo que fueron excluidas intencionalmente de los estudios que pretendían determinar si provenían de Sasquatch o no. Hubo individuos y organizaciones que se echaron para atrás antes de realizar dichos estudios y se negaron a analizar cabellos muy probablemente auténticos de Sasquatch. El Dr. Meldrum observó directamente que estas omisiones ocurrían. Entonces, sinceramente, ¿quiénes son los escépticos ignorantes que no tienen las décadas de experiencia en el campo del Dr. Meldrum para contradecirlo? Simplemente no están calificados para hacerlo. Dime qué piensas. ¿Te parecen convincentes las conclusiones del Dr. Meldrum o sigues siendo escéptico y no estás convencido? De cualquier manera, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Si alguna vez has querido ser parte de esta búsqueda de la verdad sobre Pie Grande, no solo mirando desde la banca, sino realmente estando conmigo mientras investigo más a fondo, entonces acabo de lanzar algo especialmente para ti. Mi nuevo Patreon ya está disponible y está diseñado como un equipo de investigación. Puedes registrarte gratis y aún así tener acceso a fotos detrás de cámaras y encuestas ocasionales. Eso está disponible para todos. Pero si quieres ir más allá, regístrate como patrocinador de investigación.
Por $5 al mes tendrás acceso anticipado a versiones sin anuncios de todos mis videos, fotos exclusivas detrás de cámaras y encuestas exclusivas. En el nivel de participante de investigación, $10 al mes te darán todo eso. Además, videos detrás de cámaras, 10 de descuento en toda la mercancía exclusiva de Cabin in the Woods, entrevistas completas extendidas y poder de voto para los próximos proyectos de video. Para celebrar el lanzamiento, los primeros 100 miembros que se inscriban obtendrán un 20% de descuento en su primera compra de mercancía exclusiva de Cabin in the Woods. Eso es además de los precios con descuento que ya están disponibles en la tienda en este momento. Esos descuentos valen más que incluso el nivel más alto de membresía pagada. Esta realmente es la mejor manera de apoyar este trabajo, acercarte a una verdadera investigación sobre Pie Grande y ayudarme a seguir buscando respuestas. Todos los enlaces están en la descripción. Espero verte dentro. También me gustaría tomarme un momento para agradecer a los miembros más recientes del canal Cabin in the Woods. Por favor, discúlpenme si pronuncio mal alguno de sus nombres, pero gracias a Kendricks, Adcock, Bradley Kaler, Cody Real, Oliver Healy, Sherilyn Demio, Debbie, Diana Ward, Jolam, KW, The Paper Basket, Hantu Adventures y CJ Felt Seas. Un gran agradecimiento también a mis miembros de Patreon de nivel superior de Cabin in the Woods, Bigfoot Society, Frederick Linder y Ribbon of Brine. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos, y suscríbete a Cabin in the Woods. Eso me ayuda muchísimo. Agradezco que hayas visto el video y nos vemos en el próximo.